Bueno, vamos a comenzar con la exposición de Nelly Mijersky. Nelly es profesora consulta de la Facultad de Derecho de la UBA, directora en la Maestría Interdisciplinaria de Posgrado Políticas Sociales Infanto-Juveniles de la UBA, corredactora del Código Civil y Comercial, integrante del Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer de Nación y del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Reproductivos. Bueno, buenos días. Buenos días. Ante todo quiero agradecer y felicitar a quienes organizaron este congreso, que evidentemente es un éxito, y agradecer especialmente la posibilidad de reflexionar sobre temas que nos son tan caros y que todavía tenemos que recorrer un largo camino para obtener nuestro objetivo, o sea, una infancia digna, una infancia feliz, una sociedad donde el otro, la otra sea nuestra preocupación y donde no tengamos que seguir tratando de entender conductas que nos son muy difíciles de comprender, porque revelan en muchos casos, más que la lucha por una creencia que podemos no compartir, sino una especie de crueldad, de ejercicio de poder que todavía no logramos ver claramente cómo combatir. Cuando me invitaron a esta exposición, consideré necesario primero aclarar qué entiendo yo por acceso a la justicia. Acceso a la justicia puede crear mucha confusión. Parece ser que acceso a la justicia es nada más qué me pasa a mí o a cualquier ciudadano o ciudadana, niño de cualquier edad, considera violados sus derechos y requiere que quien le han enseñado que es la institución que va a garantizar la vigencia de sus derechos es esa sede, lo que llamamos con mayor precisión administración de justicia. Para mí, acceso a la justicia significa más, me gusta más decir acceso a justicia, porque cuando yo considero que solamente es poder entrar en ese mundo ancho y ajeno a la ciudadanía generalmente, si yo analizo nada más que ese hecho, yo necesito acceder a iniciar un proceso, una actuación que encuentre respuesta a mi inquietud en base a lo que dice la Constitución de mi país. O sea, que me den respuesta y que me den respuesta debida y, como dicen los paradigmas internacionales, con la debida diligencia, con un proceso digno y con un resultado no de acuerdo al capricho por el poder que detenta una persona o varias personas, sino exactamente y estrictamente en derecho. Esto nos pasa en todos los órdenes. ¿Qué pasa cuando les pasa a los niños, niñas, que son un sector que necesita, como nos han enseñado tanto, que tiene derechos y un plus más que los adultos? Pero entonces tenemos que pensar que en un país como el nuestro, donde amplios sectores de la población considera, si no mayoritariamente, que el poder del Estado, o sea, ejecutivo, legislativo, judicial, más desprestigiado y donde menos respuesta encuentra la población, es lo que llamamos poder judicial, que en realidad es quien está encargado de administrar justicia. Pero nuestra mirada no puede resumirse nada más que en la administración. Cuando hablamos de acceso a justicia tenemos que hablar de poder legislativo, de poder ejecutivo, porque a mí una sentencia me puede dar lugar, voy a poner un ejemplo,
en casos de violencia, si no hay refugio, si no hay lugares seguros, si no hay asistencia económica, si no hay asistencia de todo tipo a personas de sectores vulnerados que no tienen otros recursos, si no hay capacitación, si no hay un poder legislativo que a través de sus órganos controle, como en nuestro país las bicamerales, el cumplimiento de las leyes, ese acceso a justicia es en realidad parcial. Ahora, nosotros podremos decir que en nuestro país, Argentina, tenemos desde el punto de vista legislativo una cantidad de normas que si se aplicaran, podrían considerarse que es muy aceptable. Convención de los Derechos del Niño, Constitución no voy a hacer la historia, no hay tiempo, Constitución de 1994 de nuestra nación que incorpora los 11 tratados de derechos humanos, entre ellos lo que nos interesan, CEDAW, Convención de los Derechos del Niño, Ley 26061, leyes, todas estas leyes, las 10, 11 leyes que se han dictado en este siglo, 26485, violencia de género, o sea, identidad de leyes que autorizan y respetan las identidades. Y en infancia tengo que recalcar el nuevo Código Civil y Comercial, no tan nuevo, pero desde el 2015 tenemos un modelo de familia y la capacidad progresiva integrada en nuestra ley fundamental, o sea, el derecho de fondo que es el Código Civil. Ahí tenemos un nuevo modelo de familia y tenemos todos los paradigmas, los estándares elementales que nos hacen a constituirnos a los niños como niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho y a las mujeres como capaces, por lo menos desde el punto de vista del derecho sustantivo. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué todavía tenemos tantos obstáculos si nosotros tenemos normas que realmente, y a veces esto es grave, porque cuando las leyes no se cumplen, cuando las leyes se desconocen, esto produce fisuras graves en una sociedad, porque se deja de confiar en aquello que nos convierte en seres, en ciudadanos, para poder vivir en una sociedad, digamos, en la cual cada uno respete al otro, a la otra, y podamos desenvolvernos en paz. Ahora, ¿por qué nos pasa eso? Y ahora yo quiero hacer un paralelo entre la situación de las mujeres y de los niños, porque muchos de los temas que creo que se tratan en esta jornada no las podemos separar totalmente de aquello que todavía, bueno, yo no voy a hablar de la familia, voy a hablar más de la relación filial. O sea, las mujeres y las niños y niñas seguimos siendo incapaces. Como dije antes, se nos considera sujetos de derecho, pero está en la norma, no está en la vida cotidiana. Y cuando algo está en la norma y no está en la vida de todos los días, no solo es grave por esa falta de confianza en algo que son los pilares de nuestra democracia. Todavía, y lo dice Bourdieu, sectores amplios de la población no han internalizado el principio de igualdad. No considerarse iguales, no consideramos a iguales a mujeres, hombres, niños, cada uno en relación con sus posibilidades, pero el principio básico, la igualdad, el respeto, no solamente pasa con los niños, nos pasa también con las mujeres. Y esto se traduce permanentemente. Todavía hay algunas leyes en nuestro país que no nos respetan. Voy a decir muy rápidamente, por ejemplo, la ley 24270 de impedimento
en las relaciones de familia, impedimento de contacto con el progenitor o la progenitora. Qué curiosidad, en un país donde la mayoría de, todavía la convivencia, en el caso de separación o digamos divorcio o lo que fuere, nos dice que se pena cuando quien impide el contacto es el conviviente, la conviviente. Pero como la mayoría de las mujeres conviven con sus hijos, esto se redunda que en realidad está puesta la mirada en castigar a la mujer. Por qué casualidad, la jurisprudencia nos dice que si un señor se lleva al niño de su casa y no lo devuelve, no comete delito porque no es conviviente. Entonces ahí caemos en la historia del derecho penal, íntimamente vinculado con el derecho de familia. La tipicidad necesaria en el derecho penal, el principio garantista fundamental, a veces se nos está volviendo en contra cuando se trata de los delitos que, oh casualidad, tienen que ver con que son cuando se violan los derechos que nos ha costado más a las mujeres conseguir, que son los derechos sexuales y reproductivos. Ustedes saben, en la Argentina, si nosotros hacemos una historia muy rápida de derechos, conseguimos primero el derecho al voto, después derechos dentro de las relaciones de familia, representación conjunta, digamos, responsabilidad paternal conjunta. O sea, hemos ido avanzando en derechos las mujeres, pero nuestros derechos sexuales y reproductivos recién, después de Beijing, empiezan a asomar. No se mencionan con toda claridad, hasta ni en la CEDAW, y en nuestro país ahora se va a cumplir 20 años del Programa Nacional de Derechos Reproductivos, donde también fue sumamente criticado y que hablaba nada más que de la prevención, ¿no? Y no hablábamos de autonomía, derecho a la interrupción voluntaria del aborto, nada por el estilo. Recién ahora, en el 2020, hemos logrado una ley que autoriza y nos reconoce la autonomía hasta las 14 semanas. Entonces, yo creo que para comprender estos fenómenos que nos preocupan hoy tanto, tenemos que pensar un poco en esta historia. Entonces, ¿qué tendríamos que revisar? Y yo creo que tenemos también que revisar, e invito a la reflexión, yo ya seguramente no voy a tener tiempo. Yo dije que la legislación está acorde, en la infancia sí, pero cuando yo reviso más mi legislación y digo actos, perdonen a los que no son abogados, nosotros tenemos un código civil que nos dice cómo califica los actos. Actos voluntarios, actos hechos jurídicos, que tienen mucha importancia. Los actos voluntarios son aquellos, digamos, que son hechos con libertad, con voluntad, actos jurídicos. Y cuando yo analizo las situaciones de violencia familiar, de abuso, de violaciones, digo, ¿dónde está la voluntad? ¿Qué acto jurídico? ¿Y por qué me pregunto eso? Porque no hay coherencia entre una teoría de los actos. Perdón, ¿pasó algo? No, de actos jurídicos voluntarios, cuando a las mujeres y a los niños se nos condena permanentemente y se nos condena a veces hasta con cadenas perpetuas cuando soy víctima de una violación. Entonces yo creo que acá tenemos que profundizar el estudio y ver hasta qué punto siglos de patriarcado, siglos de cubrir con mantos grises, con telarañas, todo lo que es el derecho al cuerpo, al sexo, a la libertad, al deseo, nos han transformado a las mujeres hasta hoy, que tenemos como en nuestro país una legislación bastante adecuada,
Todavía una niña que es violada tiene vergüenza de decir que es violada y se siente victimaria. O sea, hay una inversión de la carga, de la situación, de cómo uno se siente. Yo me gusta, perdónenme repetir, hay un caso en nuestro país que es una vergüenza, una niña, San Juan, cadena perpetua. Después les puedo pasar los datos. Niña que va a la escuela, es violada, le da vergüenza. Y hoy en día todavía, cuando tardamos tanto en que una mujer, una niña pueda contar que ha sido abusada, ¿cómo queremos que en una cámara especie de un día vaya y cuente su intimidad? Bueno, entonces esto tenemos que cambiarlo, pero tenemos que relacionarlo con un cambio muy profundo, con una concientización de que cuando nos violan somos víctimas y tenemos derecho, no que no es una vergüenza. Entonces, eso requiere campañas desde el punto de vista de todas las disciplinas, de cambiar conciencia, porque ¿qué acceso a justicia tuvo esta niña? Que es violada, le da vergüenza contar, queda embarazada, también destruye esos mitos. Las mujeres podemos quedar embarazadas de una sola relación. Entonces esta niña violada, embarazada, llega a un parto, sola, pierde y nunca se sabe si murió ya el feto, dejó de vivir el feto en el seno de ella, o cuando se cae porque está sola y pobre en un hoyo ahí pariendo. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo califica mi Código Civil esos hechos? ¿Son voluntarios? ¿Dónde estuvo la voluntad de esta niña? Entonces creo que tenemos que hacer una armonización distinta, que tenemos que llegar a un cambio de conciencia. Vemos cómo van caminando en algunos países más respecto a los mayores de edad, pero también que va a contribuir a un cambio no solamente en la mujer. No somos nosotros las que nos tenemos que negar. También está la otra parte que no nos tiene que exigir. Tiene que sentir como el sistema de cuando se decía en la legislación que se está hablando, y ya están muchos países de Europa, que en una violación es violación, no si yo dije no, es violación si no dije sí. Entonces, ¿cómo vamos cambiando la mentalidad en este tema? Me estoy yendo un poco de las ramas. Ahora, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista operativo, hay cambios estructurales muy grandes que son difíciles, pero yo estoy convencida que tengo la obligación de buscar instrumentos que pueda aplicar ya, que no necesite cambio de ley, más allá de plantearla. Tenemos que caminar en dos niveles, en cambios de la justicia que son terribles para todos los ciudadanos, no solamente para las niñas, niños o las mujeres, pero que mientras tanto tenemos que utilizar instrumentos que ya existen. Entonces me voy a referir a algunas armas que tenemos, a tener imaginación para cómo a través de acordadas, cómo a través de distintos ya instrumentos jurídicos podemos, como digo yo, permear la sociedad a través de la doctrina, de la jurisprudencia, de plantearlo en expedientes, invocar derechos e instrumentos que en general no son conocidos. Por ejemplo, les cuento, nosotros tenemos la CNN, nosotros tenemos la CEDAW, que son dos instrumentos invalorables, pero no nos quedemos en eso. Nosotros tenemos que recurrir a todos los organismos y a todos los, digamos, instrumentos que nos otorgan la CEDAW y la comisión de la convención. Por ejemplo, las recomendaciones. Yo les pido, que creo que puede ser un instrumento muy importante cuando hablamos de niñez, la recomendación, les voy a aclarar porque todos pueden no saber, la recomendación son
digamos, instrumentos jurídicos que dictan el Comité de Derechos del Niño o el Comité de la CEDAW, de acuerdo a los informes que dan cada año los países y la sociedad civil. Cuando uno ratifica los protocolos, el país se obliga a dar un informe y aparte la sociedad civil la otra. Del análisis de estos instrumentos salen las recomendaciones. Y estas recomendaciones forman parte de nuestro plexo jurídico. Les invito a releer, por ejemplo, el tema que es el interés superior del niño. El interés superior del niño, ya lo dijo Charbonnier hace mucho tiempo, un famoso jurista francés especialista en derecho de familia, había que tener una bola de cristal, pero por suerte el interés superior del niño no es lo que yo, juez, psicólogo o lo que fuera, médico, porque les aclaro, la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior no es nada más que está en la justicia, ojo, es una obligación de los ciudadanos en cada una de sus funciones, porque a veces nos parece que solamente hablamos de derechos del niño cuando vamos a tribunales. Ahí vamos, desgraciadamente, cuando no se cumple. Pero esto es una exigencia, es un mensaje para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es el interés superior del niño? Está acotado en la ley 26.061, está acotado en estas recomendaciones que les pido que las tengan como cabecera, porque ahí nos dice cómo es un concepto dinámico, cómo es holístico, cómo tiene que interrelacionarlo, cómo cuando planteo el comité qué elementos tengo que considerar, su raza, su origen, su sentido, quién es, qué es, cómo es su familia. Entonces, ese interés superior que debe primar siempre, y como ven que no prima, porque en caso de abuso permanentemente vemos cómo prima el interés del niño, de esto. Entonces, yo la traigo, inclusive me hubiera encantado poder leerlo. Les pido, lean, se busca en internet, recomendación número 14, que es la que corresponde al artículo 3 de la Convención. Artículo 12, derecho del niño a ser oído. ¿Se lo escucha al niño? Yo creo que todavía en estos temas estamos haciendo un fraude, que hablamos del niño sujeto de derecho y todavía no hemos llegado a poder conceptualizar qué es el niño como sujeto de derecho. Y si sus bases estructurales, como lo dijo ya Barata al principio, son el derecho del niño a ser oído y el interés superior, si yo no los estudio, no los aplico en profundidad de acuerdo a lo que me dicen, en el artículo 12 es la recomendación número 12, les invito a leerla. También los protocolos, tendríamos que ya tener protocolos en todo el país, pero protocolos que sustancialmente también nos digan, no como estuve leyendo el de la provincia de Buenos Aires, y no puede ser que termine, si bien tiene buenos conceptos y bueno, termina diciendo que el juez lo puede aplicar más o menos si quiere o no. No, o sea, estos son mandatos, es un mandato constitucional que tenemos. Entonces, las dos recomendaciones, por favor, la 12, también las asumió la defensora Marisa Graham, recomendaciones 2 y 6 respecto a estos temas. Esos son guías y tenemos que peticionar en consecuencia, tenemos que mencionarla como para ir cambiando la conciencia en todos los niveles. Por eso, vuelvo a decir, no podemos permitir que se violen estos principios fundamentales, porque en ellos se juega el destino. Yo les traje 4 o 5 casos de jurisprudencia de cómo se bastardean a veces estos conceptos o cómo nunca se utilizan.
Nosotros tenemos un grave problema con el tema de madre forzada, de maternidades forzadas en niñas adolescentes. Tenemos casos en los cuales lo que se hace es cómo se la escucha, cómo juega la escucha con el interés superior del niño. Y les dejo, por si no tengo tiempo de desarrollarlo, piensen, ¿qué pasa cuando el interés superior, una niña embarazada de 10 años, cae en las redes de la justicia, que más o menos le dice, no, vas a tener un bebé para jugar, o cuando quiere convencer, el famoso caso del doctor Rosacchio, lo vemos todos los días, no, pero tu papá puede cambiar, o tu papá puede mejorar. Entonces, ¿dónde está la escucha? Vamos a ver, acá son procesos. No puede ser que una cámara jueces que está en un palacio de tribunales que entra, nos amedrenta, no a los abogados ya, pero a cualquier persona adulta, se lleva a un niño 1 o 2 veces. Entonces hay que mejorar los protocolos existentes, hay que dictar otro. No se puede escuchar a los niños en el mismo edificio, no puede aparecer una jueza, la palabra jueza ya. Ese niño fue educado y vivió, o sea, tenemos que cambiar. Hay otro tema candente, y los tiro porque no tengo tiempo de desarrollarlo, cambiar todo el sistema de pruebas. Cuidemos bien los principios garantistas, pero no podemos seguir con un principio de prueba que existía de 2 testigos. ¿Qué testigo puede haber cuando un viejo viola o abusa de una niña? Entonces es otra la forma de proceder en justicia, es una forma más humana. Por eso esto necesita más juzgado, más tiempo, pero lo que tenemos que hacer es ver cómo cambiamos esta mentalidad del poder. Para eso la reforma es mucho más grande, pero por lo menos vayamos difundiendo estos principios que son fundamentales. A mí me gusta mucho Foucault cuando nos dice, nos da una lección de cómo se escucha, que habla de la parresia, de cómo eran los diálogos de los griegos, y entonces se considera como que es un igual. El niño, y si no dejémonos de decir que es sujeto de derechos, es un igual al adulto, la escucha, creerle. Empezamos no creyendo, ese es el tema que empecé diciendo, todavía no somos capaces las mujeres en la vida, ni los niños, es porque no se nos cree. ¿Y en qué no se nos cree fundamental? Esto se repite siempre, pero siempre sigue siendo verdad. Si me roban la cartera, me creen, pero si voy a decir que me violan o me golpean, no me creen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué intrínseca unión hay? ¿Qué se les mueve a la sociedad cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y de su violación? Entonces, creo que creo que esto da, como ven ustedes, como para hacer un seminario, no 25 minutos, pero ya me conformo con poder transmitir estas ideas y sugerir algunas cosas. Yo tuve el honor, y que acá la compañera de Colombia, yo le pregunto, como soy abogada, le digo a veces, y tarreo un poco con la psicología, y yo pienso que, por ejemplo, proponemos a ver si a través de una acordada, o cómo vamos logrando un cambio que parece, que para mí es fundamental, que es que cuando hay una denuncia de abuso, ahí con toda esta carga de interés superior, de que es el interés superior, que es cómo se lo escucha, que se lo escuche distinto, a los niños no se los separa de con quién convive y denuncia, sino se espera a ver qué se desarrolla en el proceso y cómo termina. No podemos admitir, ayer me contaba un especialista, la doctora Adriana Granica, en la capital federal hay un juzgado todas las denuncias de abuso que llegan, con la sola mención de que la prueba es lo que dice el niño solamente, lo archivan. Entonces empezamos una lucha dramática, y con esto termino. Se archiva el expediente penal,
no se toman el trabajo de ver qué pasa o se lo sobresee rápidamente por falta de pruebas, entonces Civil, que parece que no entiende que también otra propuesta es lograr que se comuniquen más los juzgados civiles de familia con los juzgados penales, aunque no logremos la unificación de competencia, por lo menos levanten el teléfono, porque entonces, no saben que si se archiva no quiere decir que no existió el delito, o que si un sobreseimiento por falta de prueba no significa que no existió el delito. Entonces todo esto requiere un cambio muy grande. Esta presunción mía, que era mucho más dañoso para un niño, que lo sigan vinculado con quien abusó, que el día de mañana, si en uno de esos casos remotísimos de falsa denuncia, o que no existió un error de la madre o del chico, de lo que fuera, se va a revincular, tiene toda la vida por delante para que su padre le acredite que es un buen padre y no lo violó. En cambio, lo que le pasa al niño abusado, ya eso le arruinó la vida para siempre. Y me acaba de decir la compañera que la Corte de Colombia acaba de sacar un fallo en consecuencia. Entonces, la tarea es muy dura, pero si estamos acá y tan temprano de la mañana, y me emociona ver tanta gente joven, quiere decir que podemos seguir caminando en esto, que es una utopía, pero no es una utopía. Y si no pensamos que hay utopía, ¿cómo vamos a seguir viviendo? Muchas gracias.